De los libros 2 a 7 de la República, estuvimos hablando del estado ideal, tal como lo piensa Platón, la politeia, la constitución ideal de la ciudad. El libro 8 de la República de Platón nos presenta una clasificación de los sistemas políticos. Para Platón hay 5 sistemas políticos. Primero, aristocracia o monarquía. Segundo, timocracia. Tercero, oligarquía. Cuarto, democracia. Y quinto, tiranía. Son 5 sistemas políticos y son presentados en orden descendente, es decir, que la aristocracia es el mejor sistema de gobierno para Platón, la timocracia es un poco peor, la oligarquía es un poco peor, la democracia es un poco peor y la tiranía es el peor de todos. Esta es una contribución fundamental de Platón. Es la primera vez en la historia de Occidente que tenemos una clasificación sistemática de los sistemas de gobierno y un análisis de las implicancias de cada uno para la vida concreta de los ciudadanos, para la realización de la justicia, para el tejido social, es decir, para definir qué vínculos hay entre las personas que viven en cada régimen. Pero además, como si todo esto fuera poco, además de definir los posibles regímenes políticos, es decir, de definir las distintas constituciones y explicarnos en qué consiste cada uno, Platón extrae las consecuencias psicológicas de vivir en cada sistema. Es decir, que llevando hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, la analogía que Platón estableció entre el Estado y el ciudadano, entre lo social y lo individual, ahora nos explica la psicología del hombre aristocrático, la psicología del hombre timocrático, y así para cada uno de los 5. Este enraizamiento de la mentalidad de una época en las relaciones sociales que traza Platón anticipa a autores modernos, autores como Max Weber o Karl Marx. Estamos hablando de 2500 años después. Además, Platón no solamente explica las 5 constituciones en este orden descendente, sino que también nos cuenta el proceso por el cual cada una se corrompe. Freudianamente, Platón parece sugerir que la ley la transmite el padre. Por lo tanto, cuando algo falla en esta transmisión, por ejemplo, cuando falla la identificación entre el hombre aristocrático y su hijo, entonces el hijo puede corromperse y ya no es más aristocrático como su padre, sino que se degrada, se hace timocrático. Y a la vez, si algo vuelve a fallar en la herencia, en la transmisión de la ley, entonces el hijo del hombre timocrático puede hacerse oligárquico. Y así se va degradando todo hasta llegar a la tiranía. Ahora, si pensamos en los libros que ya atravesamos, ¿no? Los libros del 1 al 7, en los que Platón fue construyendo el estado aristocrático, que es el estado ideal, podemos pensar que este estado lo va delineando entre los libros 2 y 7, y en ellos Platón ya nos explicó en detalle en qué consiste el estado ideal, la constitución aristocrática. Y también nos habló de la psicología aristocrática, una psicología que se resume en que en esta psicología, en este alma, gobierna la razón por sobre las emociones y los apetitos. En este libro 8, entonces, nos va a hablar de las siguientes 4 constituciones que vienen después de la aristocrática. Pero va a dejar sin explicar un detalle. Va a postergar para el libro 9 la frutilla del postre, que es la psicología del hombre tiránico. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque necesitamos la psicología del hombre tiránico para poder comparar con más claridad la psicología del aristócrata con la psicología del tirano. Y así demostrar que el aristócrata, es decir, el hombre justo, es siempre más feliz que el injusto, que era una de las primeras hipótesis que desde el comienzo del libro, desde la discusión con Glauconio, Adimanto y Trasímaco, Sócrates se ha comprometido a probar que un hombre justo siempre es más feliz que un hombre injusto, y por lo tanto que un hombre aristocrático es más feliz que un hombre tiránico. La ciudad perfecta, gobernada por un rey filósofo, podríamos pensarla como un tipo de monarquía, ¿no? Porque hay un rey, o puede ser que haya varios reyes compartiendo el poder. En ese caso se trataría más bien de una aristocracia.
No a la aristocracia a la que estamos acostumbrados cuando pensamos, por ejemplo, en la nobleza, ¿no? En los cargos o en los títulos hereditarios, sino que para él la aristocracia se trata del gobierno de los mejores, de los más preparados, como lo vimos en el libro 7 cuando hablábamos del sistema de la educación, en la ciudad perfecta, la ciudad utópica que está proponiendo Platón en la República. Pero ahora Platón viene a decirnos que incluso si alguna vez logramos desarrollar, construir una ciudad que sea acorde a estas reglas que le está proponiendo, esta ciudad perfecta no va a durar para siempre. En algún momento va a degenerar. Y entonces nos va a mostrar a qué estado puede degenerar. Y estos estados degenerados los va a hacer corresponder con 4 tipos de constituciones: la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Además, a cada una de estas constituciones les va a corresponder un tipo psicológico. Por ejemplo, para la timocracia va a haber un hombre, un ciudadano, que está impulsado por el honor. Y entonces se asemeja psicológicamente a este tipo de gobierno, además de que es la persona que gobierna en la timocracia. También la oligarquía se asemeja al hombre oligárquico, y la democracia es también, por ejemplo, gobernada por un hombre que está movido por sus apetitos innecesarios y que entonces se asemeja también a un régimen democrático. Y así. Es decir, que hay una analogía entre las formas de gobierno y la personalidad de los ciudadanos. Siguiendo, ¿no? Esto profundiza la analogía que Platón estuvo desarrollando entre la polis, el Estado, y el individuo, el ciudadano. Además, con un giro interesante, porque en el caso de la aristocracia, la ciudad está gobernada por el intelecto, por el nous, la parte más alta del alma. En la timocracia estamos gobernados por el timos, que es, en esta jerarquía de partes del alma, la segunda, ¿no? Nuestras emociones, sobre todo la ira. Y en las otras 3 formas de gobierno, en la oligarquía, la democracia y la tiranía, para Platón estamos gobernados por la parte más baja del alma, por nuestros apetitos. Entonces es una escala descendente. Cada una de estas constituciones es peor que la anterior y la tiranía, que es la última, es la forma de gobierno más miserable. Y el hombre tiránico es la persona más infeliz que nos podamos imaginar. Entonces, desgraciadamente, como nuestra ciudad es humana y como todas las cosas humanas inevitablemente degeneran, estas 4 constituciones injustas no se van a presentar como posibilidades teóricas solamente, sino como etapas inevitables en la degeneración. Cada ciudad va a ir cayendo en un tipo de ciudad peor que la anterior. Tal vez la transición más difícil de explicar para Platón es cómo se pasa de la ciudad perfecta, de la ciudad ideal, que es aristocrática, a la timocracia. Y aquí, es bastante rara la explicación que nos da. Nos dice que es parte del trabajo de los gobernantes encontrar cuál es el momento más propicio para reproducirnos, para tener sexo y criar a la generación siguiente. Y da un cálculo matemático complicadísimo. Y dice que inevitablemente en algún momento los seres humanos van a errarle a este cálculo y allí se va a producir una nueva generación que va a ser imperfecta, que no va a ser tan virtuosa como la generación anterior. Como consecuencia de este error y de esta degeneración, el tipo equivocado de personas va a ocupar posiciones de poder. Y estas personas van a querer cambiar las cosas para que los gobernantes puedan tener propiedad privada y así centrarse en la riqueza. Mientras que los buenos entre los gobernantes van a querer preservar el orden antiguo y centrarse en la virtud. Entonces, después de algunas batallas entre estas facciones, la constitución resultante va a ser una solución de compromiso, una timocracia. Para satisfacer a esta mala facción, los gobernantes van a distribuir las tierras y las casas de la ciudad como propiedad privada entre ellos y van a esclavizar a los productores. Van a centrar toda su energía en hacer la guerra y protegerse de los productores esclavizados. Así, los gobernantes van a seguir siendo respetados. La clase gobernante en guerra
no va a participar en las tareas de la agricultura, ni del trabajo manual, ni de otras tareas lucrativas. Van a mantener estos aspectos comunitarios que había en la ciudad ideal. Por ejemplo, van a comer en comunidad, van a dedicarse al entrenamiento físico, a estar preparados para la guerra, pero van a tener miedo de nombrar a personas sabias como gobernantes. En lugar de eso, van a elegir ser gobernados por personas enérgicas, pero simples, sencillas, que van a estar más inclinadas a la guerra que a la paz. Aunque desearán el dinero, va a predominar en ellos el amor a la victoria y al honor. Es, en resumen, si lo pensamos en términos de los temas que estuvimos trabajando ahora, es como un triunfo de la gimnasia sobre la música, de la personalidad ruda por sobre la personalidad sensible. Es similar, para darnos una representación, a la imagen que tienen de sí mismos los gobiernos militares, incluso las dictaduras militares, en tanto tratan de presentarse a sí mismas como orientadas a la virtud, al honor, al sacrificio por la patria, ¿no? Entonces, fíjense que hay una caída en relación al gobierno aristocrático, que estaba orientado hacia la idea del bien y que estaba gobernado por la razón. Ahora ya nos gobierna un aspecto emocional, el timos, la ira, el enojo. ¿Cómo llega a producirse el hombre timocrático? Nos dice Platón que el hombre timocrático es originalmente el hijo de un hombre aristocrático. El hombre aristocrático va a fomentar la parte racional de su hijo, pero su hijo va a ser influenciado por una mala madre o por los sirvientes. Es una narración de nuevo que nos da Platón, pero para que nos podamos imaginar esta transición, esta decadencia. ¿Cómo se forma el carácter del joven? Pregunta. Dice, por los discursos de la madre, a quien oye quejarse a todas horas de que su marido no tiene ningún cargo en el Estado, que así ella es menos considerada entre las demás mujeres, que su marido no intenta aumentar su riqueza, que no se quiere pelear con nadie en procesos privados ni públicos y entonces siempre está cediendo, y que ella ve claramente que, consagrado solamente a sí mismo, tiene para ella la mayor indiferencia. Esta madre, resentida, repite sin cesar al hijo que su padre es un fracasado, que no tiene carácter y un montón de frases semejantes. Entonces es como una especie de momento de comedia en este capítulo, pero Platón pone como en la mujer este rol de desvalorizar, ¿no?, a esta virtud del hombre aristocrático y crear en el hijo esta especie de trauma, de deseo de ser más y de ver al padre como alguien que cedió, que es un fracasado. Y entonces esto va a llevar al hijo a buscar compensar este defecto del padre por un ansia de poder, por un ansia de honor que lo reivindique. Y ahí se produce entonces el pasaje a esta personalidad timocrática, orientada hacia el honor. Luego, el siguiente paso va a ser que la timocracia misma puede degenerar en oligarquía. ¿Por qué? Porque en el contexto de una timocracia hay luchas de poder. Y para apuntalar el poder, para tener soldados, para tener una guardia privada, para tener armas, ¿qué necesitamos? Necesitamos dinero. Entonces, la dinámica va cambiando a la de la búsqueda de la acumulación de riquezas. Así el gobierno mismo pasa a estar basado completamente en la riqueza. A quien tenga riquezas y propiedades por encima de cierta cantidad se le va a permitir participar en el gobierno. Y quien tenga menos de esto no va a tener voz en el gobierno. Y ahí Platón una vez más usa esta metáfora del buen piloto, del buen navegante. Imagínense que están en un barco y que le dan el timón del barco al que tiene más plata, no al que es más hábil en el arte de la navegación. Bueno, nos iría bastante mal en esa navegación, ¿no? La ciudad oligárquica tiene varias fallas, según Sócrates. En primer lugar, como en esta comparación con el barco, está manejada por gente que no sabe nada de gobernar. En segundo lugar, y esto es crucial, todo el esfuerzo de la construcción de esta ciudad ideal es para que el Estado sea uno. Y aquí, nuevamente, el Estado vuelve a estar dividido en dos. Con la oligarquía, el Estado pasa a estar dividido en ricos y pobres. Hay dos estados dentro de uno. Y los pobres no van a conformarse, van a conspirar para querer cambiar el estado de las cosas. En tercer lugar, frente a los enemigos externos, esta ciudad va a estar menos preparada,
porque ya al no ser un cuerpo unificado, al no tener esta unidad, no va a estar lista para enfrentarse a un enemigo común. Esta dialéctica entre guerra interna y guerra externa es súper interesante, es muy influyente en la historia de la ciencia política, ¿no? Como en el Martín Fierro, ¿no? Los hermanos sean unidos porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. El pacto social está para eso. La negociación permanente que hay entre las clases oprimidas y las clases opresoras en todas las sociedades, la lucha permanente, la lucha de clases, tiene como objetivo esto: lograr un cierto marco que nos incluya a todos para que estemos unidos frente a los enemigos externos. Pero lo que está diciendo Platón del régimen oligárquico es que si el que tiene el poder ve al que está oprimido, al pobre, al que está excluido del sistema político como su enemigo, entonces va a estar más orientado a reprimir al oprimido que a luchar contra el enemigo externo. Además, esta ciudad, dice Platón, la ciudad oligárquica, es la primera en permitir el mayor de los males. Gente que vive en la ciudad sin pertenecer a ninguna clase ni tener ningún rol. Gente que no es ni productora, ni guerrera, ni gobernante. Este grupo va a incluir a los mendigos y a los delincuentes. Aparece esta clase de parias, diríamos hoy, con la oligarquía. Sócrates llama a estas personas los zánganos y dice que hay dos tipos: los zánganos inofensivos y los peligrosos, los picadores, los zánganos con aguijón. Bien, ¿cómo es entonces la psicología del hombre oligárquico? Es un ahorrador, alguien que se dedica a hacer dinero, un avaro. Es el hijo de un timócrata. Al principio, el hijo va a emular al padre, pero luego, como en la sociedad de la timocracia siempre va a haber luchas de poder y siempre va a haber traiciones, en algún momento le va a ocurrir algún percance vergonzoso al padre. Y el hijo, traumatizado y empobrecido, se va a dedicar con avidez a ganar dinero y poco a poco va a ir acumulando propiedades. Y entonces se vuelve un esclavo de sus propios apetitos, un esclavo de su propia avaricia. El único deseo que lo impulsa es el deseo de hacer más dinero. La razón la tiene, pero solamente le sirve para razonar acerca de cómo ganar más dinero. Este hombre tiene malas inclinaciones, aunque todavía en la oligarquía estas inclinaciones malas son contenidas, ¿no? Son mantenidas bajo control, porque por lo menos estamos intentando ahorrar para preservar la riqueza. Todavía no nos estamos entregando a cualquier tipo de apetito o de impulso. Por ejemplo, uno no querría, si es un hombre oligárquico, no querría participar en actividades que amenacen hacernos perder lo que hemos construido desde cero. Siguiente paso, la oligarquía se va a convertir en democracia. El deseo insaciable de tener más dinero y más dinero conduce a la práctica de prestar dinero a intereses elevados. Muchos en la ciudad van a caer en la pobreza absoluta, pocos van a prosperar, los empobrecidos se quedan sin ninguna función, ociosos en la ciudad, odiando a los ricos, tramando una revolución. Los ricos, a su vez, simulan como no darse cuenta de que hay masas que están insatisfechas. Finalmente, agitados por los zánganos con aguijón, los pobres se rebelan, matan a algunos ricos, expulsan a los demás, establecen una nueva constitución en la que todos son iguales. Todos pueden tener una participación equitativa en el gobierno de la ciudad. Reparten puestos de poder, a veces hasta por sorteo. Esto ocurría en la democracia ateniense, sin detenerse a ver quién es más apto o quién está más capacitado para un cierto puesto. La prioridad en esta ciudad es la libertad y la igualdad. Cada uno puede decir lo que quiera y arreglar su vida como le plazca. Hay una licencia completa para hacer lo que uno quiera. Encontramos, por lo tanto, en esta ciudad, y es muy interesante el análisis sociológico que así como al pasar nos tira Platón, ¿qué pasa en la democracia? Es la sociedad en la que hay más diversidad. Algo que nosotros valoramos hoy, ¿no? Que para nosotros es algo preciado la diversidad. Sin embargo, Platón está pensando en la unidad de la polis y él realmente está aspirando a una polis uniforme, homogénea. Entonces él dice, claro, sí, hay mucha diversidad, pero lo que no hay es orden o armonía. Nadie ocupa los roles apropiados.
Entonces, bueno, esto es muy interesante porque nos lleva a una reflexión acerca de la democracia actual, donde hay algunos rasgos de esta diversidad e incluso de este desorden del que habla Platón, pero también nuestra sociedad actual tiene mucho de la aristocracia que también está proponiendo Platón en este libro. Porque no todos los cargos son por sorteo. Muchas veces para cargos de mucho poder, para ser juez o para ser jefe en una empresa o para ser director de una escuela, lo que pedimos es un cierto recorrido, un currículum, una formación. Y esto es un régimen basado en el mérito, es una meritocracia, como la que está proponiendo Platón también al defender este régimen aristocrático. Entonces, esto, bueno, nos daría, es como un tema que lo menciono así al pasar, que habría que explorarlo en más profundidad, pero creo que nuestra sociedad actual tiene algunos elementos de la aristocracia que propone Platón y otros, ¿no? del gobierno de la élite, y otros elementos que son más democráticos, en donde precisamente valoramos la libertad de expresión y la diversidad y el derecho de cada uno a manejarse en su vida privada como quiere. Platón dice, y esto también me parece muy interesante, que si uno quiere estudiar los distintos regímenes políticos, el mejor lugar para estudiarlos es una democracia, porque ahí va a encontrar hombres timocráticos, hombres oligárquicos, hombres tiránicos, todas las variedades van a estar. Va a encontrar filósofos. En la democracia encontramos todas las variedades de seres humanos. Leo un par de frases de Platón sobre la democracia, muy interesantes. Dice: esta forma de gobierno tiene trazas de ser la más bella de todas, y esta diversidad prodigiosa de caracteres es de admirable efecto, como las flores bordadas que nacen resaltar la belleza de una tela. Hasta ahí parece que es hermosa la democracia, ¿no? Pero fíjense que dice, que es hermosa para aquellos que juzgan las cosas como las mujeres y los niños cuando se emboban ante los objetos abigarrados, ¿no? ¿Qué está diciendo? Bueno, todo este colorinche de la democracia es para los que son como mujeres o como niños, los que son demasiado sensibles, poco viriles, ¿sí? ¿No es una condición agradable y cómoda en semejante gobierno el no poder ser uno obligado a desempeñar un cargo público, aunque tenga méritos para ello? El no estar sometido a ninguna autoridad si no se quiere, el no ir a la guerra cuando los otros van, el no estar en paz si hay gusto en ello mientras los demás viven en paz, y el ser juez y magistrado si se le pone a uno en la cabeza. Este es el caos que ve Platón en la democracia. Si antes citábamos a Martín Fierro, ahora podríamos citar a Cambalache, ¿no? El tango Cambalache. Está todo mezclado. Lo mismo un burro que un gran profesor, como dice el tango. Es, dice Sócrates, un gobierno muy cómodo, el de la democracia, donde nadie manda, en el que reina una mezcla encantadora y una igualdad perfecta. Está siendo irónico. Lo mismo entre las cosas desiguales que entre las iguales, ¿no? No hay valores. Todos los géneros musicales, todas las formas de vida, todo vale exactamente lo mismo. Entonces, para describir al hombre democrático, Sócrates tiene que hacer una distinción entre los deseos necesarios y los deseos innecesarios. Los deseos necesarios son aquellos que no podemos entrenarnos para superarlos, los que indican las verdaderas necesidades humanas. Por ejemplo, el deseo de tener comida para sobrevivir. Los deseos innecesarios son aquellos que con el entrenamiento suficiente podemos superar. Por ejemplo, desear artículos lujosos, condimentos, un estilo de vida decadente. El hombre oligárquico para Platón se rige por sus deseos necesarios, pero su hijo, el hombre democrático, se ve superado por los deseos innecesarios. El padre era un avaro que solo quería atesorar dinero, pero el hijo llega a apreciar todos los placeres lujosos que el dinero puede comprar. Es como el consumismo que va de la mano del modo de vida democrático. Manipulado por malas compañías, abandona la moderación, comienza a confundir la anarquía con la libertad. Como decimos hoy, confundís libertad y libertinaje, ¿no? En su conducta no hay nada fijo, nada arreglado, y llama a la vida que pasa vida libre y agradable, vida dichosa. Aquí hay un giro dialéctico interesantísimo que hace Platón, y es que la libertad llevada hasta las últimas consecuencias nos lleva al punto diametralmente opuesto. La libertad llevada al máximo nos lleva
a la tiranía. La democracia más extrema termina haciendo que la tiranía sea necesaria. ¿Por qué? Porque la anarquía empieza a corromper todo. Se mete hasta en el interior de las familias. Hasta los animales, dice Platón, se nos rebelan en la democracia. Los padres tratan a los hijos como iguales. Los padres le tienen miedo a los hijos. Los esclavos no son menos libres que sus amos. Hasta los hombres se vuelven iguales a las mujeres en la democracia, y entonces, dice Platón, uno no puede exponerse a un exceso sin caer en el exceso contrario. La libertad excesiva produce tarde o temprano una excesiva servidumbre al tirano. Esto de que la libertad más completa y más ilimitada produzca el despotismo más absoluto es un tema que va a retomar mucho después Hegel. Por ejemplo, al analizar la Revolución Francesa, ¿no? Donde dice precisamente la libertad absoluta que se persigue en la Revolución Francesa lleva al terror absoluto, a un régimen del terror. ¿Por qué? Porque en este caos vamos a necesitar algún punto de seguridad. Vamos a necesitar, o el pueblo va a necesitar, confiarle a alguien sus intereses y engrandecerlo y hacerlo poderoso para que proteja sus intereses. Y el tirano nace de esta estirpe de protectores del pueblo. Cuando el protector del pueblo, encontrando que el pueblo está totalmente sumiso a su voluntad, empapa sus manos en la sangre de sus conciudadanos, cuando en virtud de acusaciones calumniosas, que son demasiado frecuentes, arrastra a los adversarios a los tribunales, que están todos arreglados, ¿no? Y los hace hasta morir, hasta expirar en los suplicios, y propone nuevas leyes que rompen con todo lo anterior. Entonces, en este punto, el protector del pueblo necesariamente se va a enfrentar a una opción. O se vuelve más moderado, y en ese caso es seguro que va a perecer en manos de sus enemigos, o endurece su posición hasta convertirse en un tirano. Este es el camino, ¿no? que lleva de ser un protector o un campeón del pueblo a ser un tirano. Al principio está cuando alguien asciende al poder, dice Platón, sí, graciosamente, sonriendo a todos los que encuentra y siendo amables con todos, haciendo promesas, liberando a todos de sus deudas, repartiendo tierras, pero la lógica misma de esta libertad absoluta lo lleva a tener que estar en guardia frente a sus enemigos y lo va a llevar necesariamente a una posición de tiranía. Entonces, así la democracia, que era la ciudad más libre, desciende a la tiranía, que es la más esclavizada. El deseo insaciable de libertad es lo que hace que la ciudad descuide las necesidades de un gobierno adecuado. Entonces, esta es la última etapa de la degeneración, ¿sí? En particular, aquí vuelven a intervenir los que Platón llama los zánganos. Los zánganos tratan de convencer a los pobres de que todos los ricos son oligarcas. Y tratan de convencer a los ricos de que los pobres se van a rebelar. En su miedo, los ricos tratan de limitar las libertades de los pobres. Y al hacerlo, llegan realmente a convertirse en oligarcas. En respuesta, los pobres se rebelan. El líder de esta revuelta, el zángano que alborota al pueblo, se va a convertir en tirano cuando triunfen los pobres. Va a matar a las personas buenas por temor a que lo suplanten. Va a esclavizar a los demás para poder robarles, para poder mantener su estilo de vida lujoso y extravagante. También necesita inventar enemigos y hacer la guerra constantemente para poder distraer a sus conciudadanos acerca de sus verdaderos propósitos. Debe así complacer a los peores segmentos de la propiedad, para convertirlos a los otros malos zánganos en sus guardaespaldas. Bien, entonces hemos llegado a la tiranía. De paso, habría que analizar qué pasa con las revoluciones democráticas, con las revoluciones que vienen para abolir regímenes injustos y pensar si encontramos ejemplos en el siglo XIX, en el siglo XX o en la actualidad que nos hagan acordar. No voy a dar nombres propios aquí, pero ustedes pueden pensar si sienten que estas palabras de Platón están retratando algunas de las dinámicas actuales. Nos falta el retrato psicológico del hombre tirano. Y esto va a quedar para el libro 9, porque es una parte muy importante de la explicación
de Platón. Porque si su teoría de la justicia es verdadera, el tirano debe ser siempre más infeliz que el hombre justo. Este es un tema que vamos a ver cuando hablemos del libro 9. Lo importante del libro 8, sobre todo, es que Platón describió estos 5 regímenes políticos. Voy de nuevo. Aristocracia, timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. Es la primera vez en la historia de Occidente que se plantea este análisis sistemático y comparativo de las constituciones. Y desde aquí nunca más nos olvidamos este lenguaje. Todos los autores que escribieron sobre política y sobre ciencias políticas desde Platón hasta nuestros días siguen utilizando más o menos estas categorías, con alguna variación menor. Esto marcó la manera de pensar a la política en Occidente, y con este giro adicional tan interesante de pensar las implicancias de un sistema político para la psicología de los ciudadanos. La seguimos la próxima con el libro 9. Gracias.